Bueno, escribes ahí por el chat, Milena, por favor. Listo, entonces, compañeros, vamos igual no sé quién faltó hace 8 días, entonces fecha del acuerdo, la podemos colocar al día de hoy. Entonces, los programas que estén. Entonces, por favor, ahí en el grupo van a dejar si son de diferente programa o si es uno solo. Mm, listo, entonces ya tan pronto te solucionen, Milena, la plataforma, me puedes escribir por internet y estamos ahí conectaditos, ¿listo? Profe, Entonces, disculpe una pregunta. señor, te escucho. Lo que pasa es que en el horario que a mí me dieron, yo estoy en esta clase, pero en la plataforma no me aparece para ingresar, digamos, o sea, no me aparece como estadística, no me aparece nada para entrar. Entonces no sé ahí qué puedo hacer porque, según yo estoy programado en esta materia. ¿Con qué profesor te aparece la plataforma? En la plataforma, uish, la verdad. No, pues o sea, yo fui el que le envié el correo hoy, Sí. entonces, pues, lo saqué de ahí donde me enviaron el horario, me mandaron como el correo y el número de celular, entonces, pues, por eso le Espérate, escribí el espérate, ya correo. te verifico si tú estás en plataforma conmigo. Vale. ¿Tú eres Santiago Rodríguez? No, no apareces. Aquí tengo Angélica, así que está ahí conmigo. Paola Pérez también está conmigo. Mare también. John, que creo que no está, pero pues él ya sabe. Diana, sí, efectivamente. Tengo 6 personas de Bogotá que, ni idea. Ah, no mentiras. Milena, porque ha tenido dificultades para ingresar, pero ahí estás en plataforma. Ingrid Lorena González. Yuri Reyes, Luisa Fernanda Cabrera, Luisa Fernanda Neira y Nicolás Felipe Aguilar. Hazme un favor, Paola, Diana, qué pena contigo. Revisa en el listado si tenemos esos mismos personajes ahí, en el listado que te envié. Ya miro, profe. Una pregunta. ¿Santiago es Kevin Santiago? Sí, Santiago, sí. Él sí está en el lado de primeras. está en la lista. Sí, señor. Está en la lista de Bogotá, pero no está en plataforma, ¿cierto? Yo no lo veo acá. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Repite la pregunta, por favor. Se me cayó el internet. No, que Santiago aparece en listado de Bogotá, pero no aparece en plataforma. Nicolás Felipe, a mí me suenan todos estos estudiantes estuvieron conmigo en el curso anterior, así como Paola. Paola, ¿estás ahí? Sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para los que no estuvieron conmigo hace 8 días, entonces les hago así un flash. Eh, el modo de trabajo, pues la idea es que son 12, yo cuento acá con 12 participantes. Eh, ya todos están ingresando a su plataforma, ¿cierto? Ya se me hizo Mare. Mare no ha ingresado hace 2 horas. Porque yo les asigné a ustedes un grupo de trabajo en plataforma. Entonces yo necesito que ingresen y revisen ese grupo de plataforma porque ya les explico cuál va a ser el mecanismo de trabajo. Bueno, mientras ustedes van a ir digitando y van ingresando a su plataforma y van revisando, entonces teníamos las dos opciones. Una en trabajar por proyecto o la otra clase magistral, contenidos y parciales. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos que definir con los que están, ya el que va llegando nuevo se va acomodando a lo que estamos haciendo. No sé quiénes estuvieron conmigo la clase pasada, Diana, Mari, Paola,
¿Quién más? Milena no pudo estar, creo. Milena, ¿tú estuviste conmigo la clase pasada? ¿Me contestas ahí por el chat? Ah, no, ya me dices que faltaste. Bien. Entonces Milena no está, Santiago tampoco. Entonces, para Milena y para Santiago, entonces tenemos esas dos opciones. La opción 1, la opción 1 es clase magistral, contenidos parciales, 3 parciales, 30 y el 100%. ¿De acuerdo? Y tenemos la otra opción, que es trabajar por proyectos, que es un proyecto estadístico donde vamos desarrollando todo y que pues vamos avanzando en el proyecto hasta el final. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos que tomar la decisión. No sé qué opina Paola. Bueno, mientras lo piensa Paola y quién y Santiago, Profe, señora. es que yo quería sugerir algo. Sí, Es que claro, te como escucho. usted dijo que, digamos, hiciéramos el proyecto en grupos, Sí, sí, sí. pero entonces como ahí, pues digamos, pues no hay tanta gente en el grupo, o sea, como tal en la materia, no sé si sea como viable que, digamos, usted nos vaya poniendo como el caso de la empresa, Mm. ¿sí? Y lo vamos desarrollando entre todos y entre todos lo vamos como resolviendo. Entonces ya cada uno, digamos, puede ir haciendo, digamos, no sé, que toque hacer, digamos, encuestas y cada uno se encarga de una parte y entre todos vamos como formando, porque pues digamos que no, lo que usted nos decía, hacer un trabajo de esos, pues digamos que siempre es en grupo. Y pues yo veo que siempre somos como los mismos los que nos estamos conectando. Es decir, como haciéndolo de un ejemplo de todos y todos lo vamos desarrollando. Pues No sé mira, si se lo que puede. pasa es que sí, o sea, me parece buena idea, pero es que ya cuántos somos. Mira, está Diana, está John, está Mar, está Paola, está Angélica, está Milena. Tenemos 6 personas, ya. O sea, 6 personas en eso. Podríamos trabajar 3 y 3. Porque, o sea, ya más de 3, ya se pierde la intención, ¿sí? Lo digo Ok. por qué. Porque digamos que lo que tú dices puede ser, es válido, pero cuando tú tienes un grupo demasiado grande, tú te limitas únicamente a la encuesta. Un ejemplo, ¿cierto? Entonces tú haces una partecita muy pequeña. Tú te vas a responsabilidad de esa parte pequeña y como que te vas a olvidar del resto. Y cuando uno no lo hace, pues no lo aprende, ¿cierto? Un ejemplo, vamos a tomar medidas de tendencia central. Entonces, para eso, vamos a dejarle el trabajo a Santiago. Entonces, Santiago es el que le mete la ficha, Santiago es el que, digamos, como se dice, le mete el alma a la situación y pues cuando uno le mete esa, pues aprende. Los otros como que, ah, sí, lo vimos, pero pues igual no lo tengo que hacer como que ahí se queda cuando son grupos muy grandes. Entonces, el grupo entre más grande, pues más poquito me toca hacer a mí. Entre el grupo más pequeño, pues tengo más responsabilidades. Entonces, digamos que dentro de las políticas pedagógicas de un grupo de más de 3, para este tipo de trabajos, o sea, un grupo máximo de 5, es, digamos, para un trabajo, un proyecto, digamos que muy grande y bien estructurado. En este que vamos a hacer algo Ok. muy pequeñito, pues, porque por el tiempo no lo podemos manejar. Hablamos, digamos, de un proyecto grande cuando tenemos todo un semestre, pero pues en este caso tenemos 7, 8 clases únicamente, entonces nos toca reducirnos un poquito. Pues yo pensaría que el grupo mínimo sería de 3, Ok. porque no sabemos, esta gente que viene acá, que son 5, que nos hacen falta, que no sé si no han tenido conexión o no han podido ingresar, pueda que esta semana ya ingresen, y entonces ya se nos va a quedar uno solo y terminamos con un grupo de 7 o 8 y se pierde totalmente la intención del trabajo, ¿sí? O sea, no es ni hacerlo individual, pues no me parece,
pero pues tampoco terminar en un grupo de 8 o de 9, pues porque también ya se pierde totalmente la intención de la actividad. Créanme que para mí, pues genial, porque estoy calificando un trabajo nomás, pero pues tampoco digamos que tampoco la intención. Entonces, digamos que yo los invito a mirar, por eso les decía, ingresen porque en la plataforma se generaron unos grupos de 3 personas, pero pues igual, en eso sí te recibo la sugerencia, porque de pronto hay gente que ya no se va a conectar como pueda que sí, entonces se les va a generar una complicación ahí. Entonces, no sé, ¿qué les sugiero yo? Y ustedes me dirán, miremos qué grupos se generaron en plataforma como un grupo de trabajo y de acuerdo a eso empezamos a dar las directrices del proceso, ¿cierto? Pues, siempre y cuando pues todos estén de acuerdo. Hasta el momento solo una persona me ha hablado, no sé qué piensa el resto del grupo, de las otras personas que están acá conectadas, que son 5. Entonces, ingresamos, miramos cuál es el grupo que tenemos asignado, cuáles son los compañeros, puede que a alguno le haya tocado 2 que ni siquiera se han conectado, pues entonces empezamos a mirar y empezamos a cuadrar. Y damos esta semana para ese ajuste. Digamos que persona que no se conecte esta semana, pues ya el que vaya llegando, ya tiene que armar grupo aparte y trabajarían los que se conectaron muy juiciosamente hace 8 días y hoy. ¿Listo? En cuanto al caso, a la situación, yo pensaría que ustedes la pueden proponer. No les va a dar como una camisa de fuerza, ustedes van a escoger el tema de acuerdo a su área. Entonces, no sé si pertenecen a procesos administrativos, a la parte contable de la empresa, bueno, o conozco una situación real, la pueden traer y la pueden trabajar. Entonces, pienso que les voy a dar como libertad en eso, no ponerles como un caso que de pronto para mí sea un caso bueno, pero para ustedes de pronto que no lo estén trabajando, no vean la parte como real ahí, se pierde totalmente la intención de la actividad. Entonces, no sé, ¿qué opina Santiago, por ejemplo, ya de lo que ha escuchado? Pues, pero la verdad no me parece como mala idea grupos así de 3 porque al ser un grupo pequeño podemos hacer cada uno un punto y saber cómo lo hicieron los otros. Exacto, o Entonces, la sea, verdad, sí, pues, y lo que usted dice, si teniendo un grupo muy grande, es muy complicado saber algo sobre el tema de los demás, porque ellos ya le metieron la ficha de eso mientras uno hace otra parte. ¿listo? Entonces, muy bien. Ay, se me perdieron acá los contactos. ¿Quién más quiere opinar? Los escucho. Mari, ¿qué opinas? Milena, ¿me puedes escribir por el chat? O asumo que ya todo está entendido. Angélica, cuéntame.
Hola, profe, no, qué pena, es que se me fue el internet y me tocó correr a buscar una recarga. Ah, El ¿estás por internet. internet del teléfono? Sí, sí, profe, porque el internet, el otro internet no está funcionando, lleva todo el día malo y ahorita rato que me conecté fue porque funcionó ese momentico y luego otra vez se fue. Entonces me Ok. tocó ir corriendo a hacer una recarga para poder Tranquila. ingresar a la clase. Listo, tranquila, no te preocupes. Bien. Entonces, Bueno, te escucho. De acuerdo a lo que trabajamos hace 8 días en clase, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión? ¿Sí me escuchaste? profe, ¿me habla a mí? Sí, Profe. señora, te estoy hablando a ti. Ya. Esto, sí, qué pena. Estaba buscando mis apuntes. De la clase de 18 días, profe, que hablaste sobre que el método de evaluación que íbamos a escoger y sobre la definición y la clasificación de la estadística y eso. Sí, señora. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu decisión? Para el método de evaluación, Sí, señora, método de evaluación. bueno, pues, pues sí estoy como con la curiosidad, o sea, con la curiosidad no, pues sí me gustaría lo del proyecto, aunque pues siendo sincera es como un desafío, pues en estos momentos que por lo que hemos tenido tantos inconvenientes con la plataforma, con el correo institucional, pero entonces pues con lo del parcial estoy bien. No sé si de pronto haya otro método, como por Tenemos dos ejemplo, métodos. Para trabajar, digamos, estadística, digamos que el curso como tal, uno es haciendo aplicación, o sea, aprendizaje a través de proyecto, y dos, digamos, la clase convencional, común y corriente. Doy temas, doy explicación, doy material, lo estudiamos, hacemos parcial y ya. O o trabajamos por proyecto, que fue lo que trabajamos, o sea, como lo explicamos hace 8 días, que es hacer 3 avances, o sea, un solo proyecto con 3 avances y eso nos lleva al final. pues a mí me gustaría, o sea, en mi opinión, el del tema, la explicación y ir dejando trabajo. Y el parcial. Sí, sí, señor. Pues me parecería un poco como mejor porque un ejemplo, uno se va como empapando más, se puede como tratar un poco más a profundo el tema en clase para si algunas personas de pronto no entendemos o estamos confundidas y se puede dejar material investigativo que también apoyaría mucho en ese caso. Ok, listo. Muy bien. Bueno, Milena nos dice acá, porque ella no tiene voz en este momento, no puede hablar. Dice, yo opino que así estaría bien porque pues sería más fácil distribuir tareas sin sobrecargar el resto. Cuando hablas de eso, ¿estás hablando al hacerlo por proyecto o trabajarlo con clases magistrales normales? Me aclaras ahí, por favor, Milena Paiva, por el chat y ya les hago conocer. Ah, bueno, sus compañeros también están leyendo ahí. Mari Martínez, cuéntame, te escucho. Mari Martínez se encuentra en sala. Profe, es que al parecer la mayoría del internet está molestando en varias partes. Por ejemplo, aquí está cayendo un charrasco de agua. No sé en otras partes si estará lloviendo, Profe, pero aquí el también, internet está sí, mal. acá Aquí también trabaja también. Oye, estamos como mucho la mal. Les comunicación. cuento algo.
Miren, yo tengo clase con gente de Jamundí que vive por allá en el campo, allá en la frontera con Ecuador, y se les cae más la conexión a ustedes, que estamos acá aquí en pleno Bogotá. Ay, profe, pero La aunque no lo crea, salud. pero vea, sí, En- hoy nos está fallando, profe. Qué culpita. Feliz día al profe. Gracias. No, en Así serio, o un sea, día. tengo gente que se conecta así como está Angélica, con datos desde el teléfono y me hablan desde el teléfono y se mantiene más la conexión. Bueno, listo. Sí, hoy fue nuestro día. Entonces, bueno, hay que ir resumiendo. Entonces, digamos que por el lado de Angélica prefiere parciales, Paola, parcial o proyecto, Parcial. parciales. Ok, Santiago, Mm, Yo creo que sería bueno cambiar, sería bueno proyecto. perfecto. Milena, me contesta. Ah, bueno, Milena, pues te repito nuevamente. Mm, tenemos dos opciones, trabajo por proyecto, trabajo con clase magistral, clásica, que son parciales solamente. Temas, explicación parcial y avanzamos. Ya nos va a contestar. Parcial, muy bien, hoy van ganando parcial. Diana, cuéntame. A mí me gustaría el parcial también. Listo. Eh, Mare Martínez, listo, Mare, bueno, entonces vamos a trabajar digamos, con parciales, ¿listo? Con parciales y con actividades normales. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que hagamos una parte de trabajo como tal práctico, como tarea, y pues la otra parte como parcial. No sé si están también de acuerdo con eso. Entonces, digamos que se lo vamos a ir en dos propuestas. Primera propuesta, y trabajar el 30% de una vez. O sea, comenzamos con explicaciones, como la que trabajamos hace 8 días. Hace 8 días avanzamos bastante en el tema. Mm, luego de la explicación, pues ya vienen los parciales. O la otra opción, podemos trabajar una parte en actividades. Puede ser un taller representado al 15% y y la otra parte en parcial. No sé cuál de las dos también decidan trabajar. Rápidamente me pueden contar ahí. De hecho, lo pueden hacer por el chat para que no de pronto la conexión no les moleste. Opción 1, solo parciales. Opción 2, talleres y parciales. Yo digo que sí, que talleres y parcial. Listo, muy Pues bien, porque Angélica. el taller nos ayuda mucho para que investiguemos, para que cualquier duda pues nos la expliquemos mejor o preguntemos y ya estamos mejores preparados para la hora del parcial Listo, y aprendemos correcto. más. Muy bien, Angélica. ¿Quién más? Yo también taller y parcial. Taller y parcial, Diana. Bien, ¿quién más? Taller y parcial, Milena. Muy bien. Taller, Paola Pérez y profe, taller y parcial. Ok, listo. Entonces, definido, vamos a trabajar por talleres y por parciales. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar ya, digamos, el día de mañana, más tardar este fin de semana. Entonces, les cargo la primera guía, pero pues les voy contando de una vez de qué se trata la primera guía de trabajo. Entonces, el primer trabajito que vamos a tener para hacer el cargue es toda la parte de cómo se aplica la estadística a su área. Entonces, no sé, independientemente de lo que ustedes estén estudiando, lo van a trabajar de la siguiente forma. Van a crear un ensayo, que tomen apuntes ahí donde están, si me están escuchando bien. Van a crear un ensayo de máximo una página en donde digan cómo aplicarían
digamos que la pregunta es, ¿cómo aplica la estadística descriptiva a su carrera? ¿Listo? ¿Basados en qué? Basados en todo lo que trabaja, digamos que la clase de hace 8 días. Les en cuenta que hicimos una introducción con la parte de la transversalidad y cómo llevamos la estadística descriptiva a cada uno digamos, de las áreas del conocimiento. Ustedes toman todo eso, toda la parte que se explicó, igual lo que van a investigar sobre la estadística y cómo harían usted uso de esa estadística descriptiva, ¿a la qué? A su carrera. Entonces, les voy a hacer la pregunta acá por el chat para que lo tengan presente. Profe, el ensayo es en Norma Zapa. Sí, señora Norma Zapa, en PDF. Yo les doy todas las instrucciones a través de la guía, ¿listo? Listo. Entonces, yo les coloqué ahí cómo usaría la estadística descriptiva en puntos suspensivos. Entonces, cada uno agrega en procesos administrativos y contables, en hotelería y turismo, de acuerdo a su carrera en cual esté trabajando, y dan respuesta ¿qué? A esa pregunta mediante un escrito de máximo una página. Tampoco se van a extender mucho, ¿listo? Con las normas mínimas, ¿no? Igual esas se las comparto ahí en plataforma y se las voy a compartir dentro de la guía. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Pues como para que vayan mirando, vayan revisando lo que les acabo de decir, van leyendo artículos mientras yo les voy cargando también ese trabajito lo tendríamos ya para, digamos, esta semana, o sea, para nuestro próximo encuentro ya estar en plataforma. Estaríamos hablando de un cargue para el día jueves, más o menos. ¿Listo? O sea, sería la tareita para esta semana, correspondiente al primer 15% del corte. Bien. Vamos hacer énfasis un poquito en lo que es muestra y población. Es cuando estamos hablando de muestra y población, que eso también ya lo hablamos hace 8 días, pero para que también lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son esas características de la población? Para que lo tengan presente y cuáles son esas características de la muestra. Porque a partir de una población o de una muestra es donde podemos extraer la información y empezar a trabajar para las tablas de frecuencia. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro en lo que vamos trabajando? Sí, señor, profe. Listo. Dentro de esa pregunta digamos que les acabo de formular ahí a través del chat, es importante tener, digamos, la necesidad y su aplicación. O sea, qué tan necesaria es, si yo estudio, no sé, mercadeo, qué tan necesaria es la estadística en ese tipo de negocios o en el mercadeo y cuál sería la aplicación de las estadísticas en esa área. Entonces, para que vayan ahí tomando sus apuntes y lo vayan trabajando. ¿Listo? Bueno, ya digamos, quedando paso a lo que son las tablas de frecuencia. A ver si me puedo conectar acá por otro lado. Dame un segundito.
Sí, pero está súper lento. Profe, Cuéntamelo. ¿qué se hizo? Acá conectando y se me está cayendo el internet. Ahora ustedes me echaron la sala a mí. Súper Ah, lento. ¿sí ve, profe? Ah, sí. Nosotros, yo pensé que era que se me había ido el internet. No. Estoy. Está lentísimo. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces vamos a manejar los siguientes conceptos. Entonces, vamos a comenzar. Estábamos hablando de, digamos, de un concepto general que se llama población. ¿Están viendo la pantalla ahí bien del tablero? Sí, señor. Bueno, Sí, listo. señor. Entonces, digamos que esto lo vamos a llamar población. Dentro de esa población hay una serie de individuos. Listo, una serie de individuos que digamos que son bastantes. Digamos que es una referencia a la cual yo voy a tener o a la cual yo le voy a apuntar, ¿cierto? Cuando hago mi estudio estadístico. Pero cuando yo necesito verdaderamente un grupo de datos, entonces entro a mirar qué puedo sacar de ese grupo de datos, ¿cierto? Entonces, lo que hago es buscar un subgrupo de esa población. ¿Cómo la llamamos? ¿Cómo se llama este subgrupo?
Muestra. Muestra. Muestra, ¿cierto? Entonces, ahí entramos a mirar lo que es la población y la muestra. Y cada uno de estos punticos que yo tengo acá, ¿cómo se llamarían? ¿Qué nombre recibe cada uno de esos punticos? Eso lo trabajamos hace 8 días. Los podemos llamar, o los llamamos también como individuo o el objeto del estudio, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos son individuos que vamos a tener dentro de nuestro estudio. O sea, cada uno de estos personajes pueden ser personas como pueden que no, ¿cierto? Porque no estamos haciendo un estudio dedicado solamente a personas, también lo podemos hacer a, no sé, a animales, lo podemos hacer a elementos a través de una observación. Entonces, cada uno de esos elementos son nuestros objetos de estudio o individuos. Entonces, vamos a hablar de individuos independientemente del tipo de lo que estemos trabajando. ¿Listo? Bueno, digamos que esa es la parte teórica de lo que nosotros le vamos a apuntar. ¿De acuerdo? Ya te miro por acá el chat. Listo. Bien. Esto es muy fácil. Luego nosotros entramos a mirar qué tipo de información vamos a trabajar. Entonces, esa información que vamos a tener en cuenta es todo lo relacionado a través de las encuestas, ¿cierto? Entonces, la encuesta va a ser que, o la observación va a ser nuestro instrumento. ¿Listo? Entonces, ese va a ser la encuesta, la observación, podemos hablar de la entrevista. Todo eso apunta a que son instrumentos de recolección de datos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. A través de esa información es que nosotros empezamos a recoger una serie de datos, los cuales vamos a tener en cuenta. Bien, para poder llegar a tener nosotros los datos, tenemos unos pasos anteriores. Eso lo pueden ver, los que no estuvieron en clase, lo pueden ver en la plataforma. Lo pueden ver en la plataforma y ahí lo explicamos hace 8 días cuáles eran cada uno de esos elementos o de esos pasos que necesitamos para poder llegar a la recolección de los datos. O sea, esta parte de acá es muy teórica. ¿Cómo llego a la parte teórica? Silenciamos por ahí los micrófonos. Bueno, hasta ahí digamos que es lo que manejamos desde la teoría y de lo que ya viene y lo que trabajamos hace 8 días. Entonces ahí fue un recuento rápido de lo que trabajamos. Para darle continuidad, entonces vamos ahora sí a hablar de toda la parte matemática, que son los datos. Los datos vienen de dos tipos: agrupados y no agrupados. ¿Listo? Agrupados y no agrupados. Estos primeros son los que más, digámoslo así, nos aparecen. Estos son los que son más, no es que sean más importantes, son los que más se nos van a presentar. Y estos no agrupados los utilizamos en estudios sencillos, en estudios, digamos que más fácil
más fácil de trabajar. ¿Por qué hablamos de datos agrupados y no agrupados? Porque para estos agrupados existe un proceso y para este existe otro proceso. Cuando hablo de proceso, estamos hablando de procesos matemáticos. ¿Listo? De los procesos matemáticos. En esos procesos matemáticos, tenemos la primera parte, que es la organización de los datos. Esa organización habla de algo que se llama tabulación. ¿Listo? ¿Y tabulación de dónde viene? ¿De qué palabra viene? Tabular. Tabla. Tabla. Muy bien. Tabular viene de tabla. ¿Listo? Después de nosotros tener esa organización, esa tabulación, viene el cálculo de medidas. Cálculo de medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Medidas de tendencia central. Que las conocen ustedes porque las vieron por ahí en el colegio. Media, mediana y moda. ¿Listo? Media, mediana y moda. Cuando estamos hablando de medidas de tendencia central, su nombre lo indica. Medidas ¿Qué significa la palabra medidas? Una forma de Escucho. Oiga, pero ¿qué pasa con la internet de Bogotá? ¿Será que tienen ETL? crear una ¿Quién está densidad. hablando? Bueno, ¿quién está intentando hablar? Nuevamente, ¿qué significan medidas? O sea, ¿qué es una medida para ustedes? Una cantidad. Una cantidad, ¿cierto? Una cantidad, perfecto. Entonces, medida es una cantidad. Tendencia, Creo que es como las veces que se repiten, ¿no? no, eso es frecuencia. Parecida a la palabra, pero tiene un significado distinto. Una cosa es tendencia, otra cosa es frecuencia. ¿Qué será tendencia? Esa palabra no creo que sea tan extraña. Digamos en una, ¿cómo se llama? Un diagrama, se me olvidó. Ah, bueno, sería como una inclinación, por así decirlo. Una Digamos como inclinación. el mercado, se sube. Perfecto, sí señora. O sea, una tendencia es, sí, lo podemos hablar hacia donde se inclina, hacia donde apunta, bueno, también como lo sé, hacia dónde va, ¿cierto? O lo que se busca.
¿cierto? Entonces, esa tendencia es como hacia dónde apunta. Entonces, ya vamos hablando de medidas de tendencia, ¿cierto? Que medidas de tendencia central. ¿Qué significa central? ¿Qué significará central? ¿Qué significa central? No tantos. Importante. Central significa importante. Tranquilos que yo Que tengo aquí está activo ubicado, el chat. Por si les da pena hablar, lo pueden escribir. que Y está ahí ubicado en un punto, que está ubicado en un punto determinado, importante, bueno, que está situado. Exactamente. Entonces, central me habla de qué? De un punto que, específico o determinado, más que específico determinado, un punto medio. medio. Claro, o sea, si me hablan de, no, es que sea central. Ah, bueno, eso que busque algo central es como en la mitad, ¿cierto? Si usted se pone una cita con alguien que vive al otro lado de la ciudad y dice, no, ubiquémonos en algo, en un punto central, pues usted no se va a ir hasta la casa de él, ¿cierto? Ni va a esperar que venga o ella o que venga hasta la casa de uno. Uno va a buscar que a las dos personas les quede la misma distancia. O sea, estamos hablando de un punto medio. Entonces, ¿cómo ustedes definirían medidas de tendencia central? Por una agrupación o una observación de lo que pues uno pueda buscar, no sé, algo así, no sé, Bueno, muy bien, Esteban. ¿Quién más? no sé así. No tantos. Que me bloquean el chat y me bloquean el micrófono. Como, como unas medidas que buscan, pues, que esté en un punto determinado o que sea un conjunto de valores, ¿no? Que pretendan resumir en un solo informe o algo, pues, como un conjunto de valores o algo determinado. Bueno, sí, un conjunto de valores que buscan algo determinado, sí, señora. Muy bien, ¿quién más? Si yo tengo algo así, esta fue mi encuesta, la estoy graficando, digamos, muy matemática, y estas son las respuestas. Estamos preguntando algo muy sencillo, las edades. Entonces, cogí una población, saqué su muestra y empecé a preguntar edades. En ese orden de edades, me contestaron, digamos que aquí tengo 5 años y aquí tengo 40 años. ¿Listo? Este es el punto de 40 y este es el punto de 5. La pregunta está, si a mí me piden medidas de tendencia central, ¿en qué parte de la recta me voy a ubicar? Pues en el medio. Muy obvio, ¿sí o no? ¿Quién me contestó así? Por ahí entre edades de 20 a 25, O sea que estaríamos buscando como acá esto, ¿cierto? sí, Las edades que vamos a encontrar ahí.
Entonces, se supone que está hablando de medidas de tendencia central. Son medidas que apuntan al centro, ¿cierto? Medidas de tendencia central, medidas que apuntan al centro o al medio. O sea que apuntan aquí y apuntan acá, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos numeritos o esas edades que estarían ahí? Por ahí los 18 a 25, 24. Podemos darle, hecho, un valor muy cercano. Si tengo 40, ¿cierto? Sí, Que señor. es la edad mayor, menos 5, que es la edad menor, ¿cierto? Donde arrancó. ¿Eso cuánto nos da? 35. 35, ¿cierto? O sea que esta recta numérica o esta recta rojita que tengo acá me está representando 35 edades, ¿cierto? Desde los 5 hasta los 40, o sea, 35 edades. Y si yo voy a buscar la mitad matemáticamente, ¿cómo actúo? Pues se divide en dos, ¿no? Señora, Pues se divide en dos porque es la mitad. muy bien. Ella, Mari casi no habla, pero cuando habla dice cosas interesantes. Muy bien. Se ríe por allá. 35 dividido 2. ¿Y cuánto da eso? 17.5. 17.5. 17.5. Listo. 17.5 va a ser mi edad que apunta a la mitad. Va a estar dentro de las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Media, mediana y moda. Media, mediana y moda. O sea que tanto la media, la mediana y la moda van a apuntar a un valor que es 17,5. Puede que nos dé 17,5 o va a estar muy cerca de ese valor, ¿cierto? Porque es el punto medio de mi encuesta. ¿Es claro las medidas de tendencia central qué es lo que buscan? Sí, señor. Listo. ¿Aquí de qué variable estábamos hablando? Eso es teoría. Eso sale en el parcial. Edades, creo. No, ¿qué tipo de variable? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Muy bien. Las cuantitativas se dividen en dos, en continuas y discretas. ¿Cuál de las dos es? ¿Es continua o es discreta? Cuantitativa, sí. Ese es punto clave del parcial, chicos. Así es que pilas. Yo les dejo de tarea. La edad, ¿qué tipo de variable cuantitativa es? Si es continua o si es discreta. ¿Listo? Para, digamos, los nuevos, que dicen, uy, ¿de qué me están hablando? En la plataforma está el video de la clase de hace 8 días y ahí pueden verlo completico y está explicadito. De hecho, les di varios ejemplos de los huevos, de los goles del mundial y todo eso, hay unos ejemplos. Bien. Listo. Digamos que, y eso hace parte de lo que se llama caracterización de las variables. Eso era continuo. ¿Por qué continua? ¿Qué es lo- ¡Ay! Tengo el micrófono. Sí, lo tienes abierto. No, pero tranquila, sigue, lo discutimos. No, estaba mirando mis zapatos. Tranquila, Angélica, no hay problema. Es discreta, ¿no? ¿Qué es una variable cuantitativa? ¿Qué es una variable discreta? Pues dice que la cuantitativa toma números reales y la discreta toma cifras numéricas positivas o negativas, completa, Enteros, sí. enteros.
Entonces, ¿cuál sería esta? ¿La edad sería qué? Entonces esa es cuantitativa, ¿sí? Sí, no sé, sí es cuantitativa, pero ¿qué tipo de cuantitativa? Eh, ¿Continúa, profe? Ay, no, yo estoy enredada con eso. Revisa. Revisen ahí. Bueno, igual ahí tienen su tiempo para que lo trabajen. Sí, es discreta. Sí, es discreta. Es discreta. ¿Por qué es discreta? Porque Porque pertenece a los reales o a los enteros únicamente. ¿Los reales? A los reales, sí, señora. Que se puede partir. Bueno, listo. Digamos que por este lado ya tenemos claro lo que son las medidas de tendencia central. Vamos a ver aquí cuáles son las otras medidas que vamos a trabajar. Aquí solamente estoy haciendo como un resumen, no se preocupen de lo que vamos a trabajar. De medidas de tendencia central. Ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión. Entonces, medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión encontramos también, digamos que trabajamos dos o tres para enriquecer mejor. La primera medida se va a llamar amplitud. Mi segunda medida se llama desviación estándar. Estándar. También existe la típica. La típica. Y una última, que es la varianza. ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres medidas de dispersión. Amplitud, desviación típica o estándar y la varianza. ¿Estas de qué se encargan? Como hablamos de dispersión, ¿ustedes qué entienden por la palabra dispersión? que no está generalizado en un centro, sino están como dispersas. Muy bien, sí señor. Usted lo ha dicho. No están concentradas hacia el centro, sino hacia los lados. Entonces, esas medidas, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de medidas de tendencia central, nos ubicamos muy en el centro de los datos, ¿cierto? Pero tampoco podemos olvidar esos que se nos alejan, porque si estamos averiguando edades para un objetivo específico, un objeto de estudio específico, pues muy bien por las que tenemos acá, pero no nos debemos olvidar de esa información que tenemos por acá o de esa información que vamos a tener por acá, ¿cierto? Que son los datos que están más lejos del centro, o sea, los que se encuentran más dispersos. Entonces, ¿qué hacen estas medidas? Estas medidas lo que hacen es entrar allá a darnos un valor para poder analizar qué tan lejos se encuentran datos de ese centro o de las medidas de tendencia centro. Pues qué tan amplios están, qué tan desviados están y qué tanto varían, ¿cierto? Entonces también son importantes para eso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Medidas de dispersión, medidas de dispersión, medidas de tendencia central y vamos a ver algunas por acá que se llaman las medidas de posición. Medidas de posición. Esas medidas de posición, vamos a hablar de lo que son
los cuartiles. Podemos hablar de los quintiles y de los deciles. Entonces aquí también tenemos 3. ¿Listo? Ah, y nos falta uno. Los percentiles. Entonces, cuartiles, ¿como de qué palabra viene? 4. 4, o sea, coger los datos y partirlos en 4. Quintiles, 5. 5. Coger datos y partir en 5. Deciles, 10. 10, muy bien. Y percentiles, 100. Percentiles. percentiles viene de la palabra porcentaje. 100. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta que en las medidas de posición estamos hablando de tomar los datos, partirlos en 4 para ver cómo se comportaron en 4 pedacitos. Quintiles para ver ese mismo estudio en 5 pedacitos. Los deciles en 10 pedacitos, muy sencillo. Y los percentiles, un porcentaje o un punto en específico de esa población. El 5%, el 8%, el 20%, el 35%. Entonces, entra a mirar ya un porcentaje específico de los datos. Des en cuenta que si estaba hablando de cuartiles, el cuartil únicamente me va a evaluar el 25%, el 50% y el 75%. El quintil me va a hablar de un 20%, de un 40%, de un 60% y de un 80%. Y un decil me va a hablar de un 10, de un 20, de un 30, de un 40, de un 50, de un 60 y así sucesivamente hasta los 100. ¿Listo? Mientras que el percentil no quiere decir que nosotros manejemos todos al tiempo, sino que son diferentes medidas que nos van a llevar al análisis de datos. Si me están pidiendo un análisis del 8%, del 15%, del 35%, pues seguramente se me sale de un cuartil, un quintil y un decil. Tengo que acudir a los percentiles. Pero si me están pidiendo la mitad, pues acudo a un cuartil, porque el cuartil puedo decir que el segundo cuartil corresponde al 50%. ¿Listo? Si me están hablando de, no sé, un 60% o un 40%, pues acudo a un quintil o a un decil, que me pueden llevar al camino de evaluar ese porcentaje de agrupación de los datos. O sea, es como tener esta recta que les estoy mostrando en este momento y empezar a partirla, ¿cierto? En bloques iguales para poder mostrar qué comportamiento de la estadística está acá, qué comportamiento, perdón, de los datos está acá, qué comportamiento hay acá, qué comportamiento hay acá. ¿Listo? Entonces, de eso se trata la estadística. Es algo muy bonito que nos permite manipular información a través digamos, de unos datos que tenemos y a través, digamos, de unos procesos matemáticos muy, pero muy sencillos, nos lleva a analizar por partecitas cada uno de estos bloques. Des en cuenta que, digamos, en las medidas de tendencia central que las tengo representadas con las verdes, solamente nos preocupamos por el centro. En las medidas de dispersión, nos preocupamos por las orillitas en el morado. Y en las medidas de posición ya podemos estar ubicándonos sobre cualquier parte de la información para entrar a analizar. Entonces, en cuenta la importancia de los 3 tipos de medidas que existen. Central, dispersión y posición. Que entre todas son 10 medidas nomás. 3 de centrales, 3 de dispersión y 4 de posición. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, señor. ¿Mucha información? No hemos comenzado. No me preocupe. No, mentira, está muy, 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 pero muy fácil. Bueno, vamos a comenzar con digamos, con la parte más sencilla. Yo que les pido a ustedes que se estudien de calidad, conceptos, caracterización de variables, qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa,
su clasificación de cada una de ellas, pues súper importante que las identifiquen, así como identificamos la edad. Porque pues esto, digamos que es muy teórico y igual si tienen dudas me van preguntando, pues después de que ustedes hayan hecho como un estudio previo ¿a qué? A la situación, para que nos quede más fácil trabajar, ¿listo? Entonces, súper importante eso. Vamos a trabajar lo que son las tablas. ¿Cierto? Las tablas que nos van a permitir tabular. ¿Listo? Entonces, tablas nos van a permitir tabular. La parte más sencilla de la tabla, por la cual partimos todos. Digamos que la vamos a tener en cuenta en dos. Súper interesante. En dos partecitas nomás. ¿Cuáles son esas dos partes? Una frecuencia, ¿cierto? Y la variable. Y la variable. Si estamos hablando de la frecuencia de la variable, entonces vamos a entrar a mirar cuál es esa variable. Entonces, en un ejemplo, en esa variable vamos a trabajar el gusto por el color de automóvil o por el medio de transporte. Entonces, gusto por medio de transporte. Cuando hablamos de medio de transporte, esa es nuestra variable, ¿cierto? Que es mi objeto de estudio. Pregunta, ¿qué tipo de variable es esa? O sea, ¿qué medio de transporte es No, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa, frecuente? cuantitativa? Cualitativo. Cuantitativa, ¿no es? O sea, muchos, A ver, pónganse de acuerdo. ¿Quién dijo ¿no? cuantitativa? Esteban. Ok, muy bien. ¿Quién dijo cualitativa? Cualitativa, Santiago, ¿qué dices? cualitativa, Cualitativa. Angélica, Cualitativa. ¿qué dice Mare? Cualitativa, dijo. Creo que cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué dice Milena? Cuantitativa. Bueno, cuando estoy hablando de medio de transporte, estoy hablando de algo que se llama una preferencia. Y cuando yo hablo de preferencia, bueno, me quedo feo, pues me entendieron. Cuando estoy hablando de preferencia, estoy hablando de una variable cualitativa. ¿Listo? De cualidad. ¿De acuerdo? Una variable cualitativa. ¿Qué tipo de cualitativa? Recuerden que tenemos dos. ¿Cuáles son los dos tipos de cualitativa? Existe una nominal y una ordinal. ¿Cuál será esa? ¿Ordinal? Señor. ¿Ordinal? nominal, es nominal. Muy bien, es nominal porque la nominal es nombre. Ordinal las podemos ordenar. Y yo no puedo ordenar el medio de transporte. O sea, si yo hablo de bicicleta, bicicleta, moto, carro, o carro, bicicleta, moto, o el orden que yo le dé, estos tres elementos no tienen un orden específico. ¿Listo? Simplemente tienen su nombre aparte. Entonces, esto va a ser una variable cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya estamos hablando de algo que se llama, en estadística, caracterización de variables. ¿Bien? Esa variable, medios de transporte, es la que yo voy a poner aquí en mi tabla.
Entonces aquí voy a hablar de moto. Aquí voy a hablar de carro. Y aquí voy a hablar de bici. ¿Listo? Aquí, ¿qué va? Algo que se llama frecuencia. ¿Qué será la frecuencia? ¿Qué tanto utiliza cada medio de transporte? O sea, ¿qué tanta frecuencia es que hay Ese en uso en color los de esos carro, medios de transporte? rojo. El valor que le da a uno de las personas que manejan ese tipo de transporte. ¿No es así? Bueno, eso dice Esteban. ¿Qué otra opinión? Santiago, ¿lo escucho? Es como el número de veces que se repite el dicho evento, o sea, durante como el experimento o la muestra estadística que estamos haciendo. Perfecto. Paola, Digamos que también pienso lo mismo, es como el número de veces en que la persona utilizó ese medio de transporte en este caso. bueno, ¿cierto? Entonces, la frecuencia es, ya digamos que viene la pregunta. Si yo estoy preguntando a la persona, pues es el número de personas, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando acá, no sé, la encuesta fue realizada y de moto, 120 personas prefieren moto. Digamos que carro, estoy hablando algo poquito, 50. Y de bici estábamos hablando, no sé, 80. ¿Cuántas personas encuesté? 170. 205. 250. ¿Listo? Entonces, ¿estos 250 qué fue? ¿Mi población o mi muestra? Población. Muestra. Población. Esta es la muestra. ¿Por qué? Porque la población es algo macro, algo grande. Y de esa población yo extraigo unos personajes para que me contesten la encuesta. Entonces, esos personajes, el número de personajes que yo saqué para que me contestaran esa encuesta fueron 250. Entonces, hacen O sea, parte de la profe, muestra. Señor, ese es como el subgrupo, ¿verdad? el subconjunto o el subgrupo de la población. Sí, señor. Ok. Listo. Pregunta, ¿estamos trabajando datos agrupados o no agrupados? Agrupado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Milena Paiva? No, agrupados tienen que ser. Es una cuantitativa, agrupados, cualitativa, agrupados. ¿Qué dice Paola? Agrupados. Agrupados. ¿Todos están de acuerdo con agrupados? ¿Qué dice Mare? Eso lo voy a votar. ¿Qué se me hizo Mare? ¿Sigues ahí? Mare se fue. Diana, ¿agrupados o no agrupados? ¿Cuál fue la pregunta? Es que no salí. Mira, ¿Cuál fue la pregunta? la pregunta es que tenemos ahí en el tablero que fueron 250, bueno, personas que están en la muestra. Entonces estamos hablando que ese tipo de datos, 120, 50 y 80, ¿fueron agrupados o no agrupados? Yo digo que agrupados. Bueno, pues les cuento que estos son datos no agrupados. ¿No ¿Por qué? agrupados? No agrupados. ¿Por qué no son agrupados? Porque des en cuenta que, primero, es una variable cualitativa.
cuando estamos hablando de variables cualitativas, la mayoría, yo digo que el 90% de sus datos son datos no agrupados. Segundo, ¿cómo vendría un dato agrupado? Personas que están, no sé, entre 20 y 50. Que están entre 20 y 50. Esto es un grupo. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que aquí, en esto tengo únicamente lo que son la variable, o sea, la preferencia. Como tengo la preferencia, ahí no necesito agrupar datos. Simplemente los que me están dando, los estoy montando acá. 120 de esta, 50 de esta y 80 de esta, sin ningún inconveniente. Entonces, estos datos son datos no agrupados. Son datos muy sencillos de trabajar. ¿Listo? Este 250 es el total, ¿cierto? Entonces, como ese 250 es el total, mi pregunta es, y ya si no alcanzamos, se lo pueden llevar como tareita. ¿Qué porcentaje representa cada uno? Por ejemplo, en la moto. ¿Qué porcentaje de moto, o bueno, qué porcentaje de personas usan moto como medio de transporte preferido? Lo mismo el carro y lo mismo el chip. ¿Listo? Esto lo planteamos con una regla de tres muy sencilla. Estamos hablando que el 100% de los datos corresponden a ¿cuántas personas? A 250. Perfecto. Cuando me piden qué porcentaje, me están diciendo qué porcentaje me representa 120. Una regla de tres muy sencilla. ¿Cómo soluciono esa regla de tres? Como es una regla de tres sencilla porque es porcentaje y además es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si las personas aumentan, el porcentaje también va a aumentar. Entonces, entro a multiplicar en X. Este con este con este. Entonces, quiere decir que a X la multiplico con 250 y eso es igual a ¿quién? A 120 por 100. O sea que el valor de X lo vengo representando como 120 por 100 sobre 250. ¿Listo? Ya solucionando esto, ¿cuánto me da? ¿Hay alguien que me ayude rápido? 12. 12%. Listo. Quiere decir que el valor de X, voy a ponerlo por aquí a un ladito, que el valor de X es igual a el 12%. O sea que este 120 me está representando, seguro el 12%, sí. ¿Todos lo hicieron? ¿O creyeron? Profe, me da 48. Sí, muy bien, sí, señor. Efectivamente, yo sí, hay algo raro. Y es el 48%. ¿Listo? Entonces, a eso hay que averiguarle el 50, a cuánto equivale el 50, a cuánto equivale el 80. ¿Listo? Se supone que los tres porcentajes, ¿cuánto deben sumar? 250. No, señor. Porcentajes. 100%. Sí, el 100%. ¿Listo, chicos? No les doy más información porque... No, igual, lo aprovechamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? ¿Todo está muy caro? Perfecto. Listo.
Entonces, ya este fin de semana les dejo la guía disponible. Muy amablemente, que Paola nos colabora, Paola no, Diana, si Diana nos colabora con el acuerdo pedagógico, que es el documento que les compartí en el grupo, o no sé si alguien más lo quiere hacer, bueno, ahí miran quién me quiere colaborar, yo pienso que quién me puede ayudar con eso, y de acuerdo a eso, ya comenzamos a trabajar digamos, con la metodología que ustedes propusieron. ¿Listo? Entonces, no siendo más, que descansen. Igual vamos a estar conectaditos porque después de subir la guía, pronto se van a generar dudas. Espero que creo que solamente una persona que no ha podido ingresar a la plataforma lo haga, pues porque va a estar toda la información y todo se va a canalizar a través del aula virtual. Y pues estamos Listo, chicos. Feliz noche, que descansen y nos vemos en una próxima. Gracias. ¿Vale? Gracias, profesor. Profe. Chao.